Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Deseo que este tiempo que sigue pasando siga siendo de bendición para cada uno, para cada corazón, para cada familia, que el amor del Padre se siga estableciendo, que su verdad y su misericordia también sea cada día más real en nuestras vidas. Bueno, en este devocional vamos a hablar sobre sacando el temor para establecer las promesas de Dios en nuestra vida. Primero quiero que le entreguemos este tiempo ahí donde usted está, quiero que le pida al Señor que Él sea dándole un espíritu de discernimiento, un oído entendido para poder recibir esta palabra y no solamente para que sea recibida en cada corazón, sino para que se pueda establecer conforme a su perfecta voluntad. Entonces, gracias Padre, te damos por este tiempo devocional, que sea de bendición para cada uno de los hermanos que lo ven. Bueno, quiero que por favor vayamos a el libro de Isaías. En el capítulo 66 vamos a escudriñar el versículo 1 y el versículo 2. Aquí nos habla el Señor y nos dice: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Bueno, aquí en el primer versículo, ¿sí? Podemos ver cómo el Señor nos habla a todos, ¿sí? Nos dice: yo soy el dueño de la tierra, soy el dueño del cielo, mi trono está en el cielo y tengo por estrado de mis pies la tierra, ¿sí? En el segundo versículo, Él nos dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, ¿sí? Entonces acá lo que podemos ver es que aún Él siendo el dueño de todo, aún Él siendo el dueño del cielo, de la tierra, de todo lo que vemos, de todo en lo que vivimos, ¿sí? Él mirará y Él responderá a los corazones que son humildes, que son pobres de espíritu, es decir, que saben que día a día necesitan de Él para vivir, que Él es el dueño de todas las cosas y por tanto tiene la potestad de todas las cosas que existen y de todas las cosas que vemos, ¿sí? Algo muy importante en lo que nos vamos a centrar en esta palabra es cuando al final dice: y que tiembla a mi palabra. Cuando el Señor se refiere a que tiembla ante su palabra, no se refiere a las personas que cuando escuchan su voz, que cuando escuchan lo que Él quiere hablar para cada vida, lo que Él quiere declarar, sus promesas, sus bendiciones, no es que solamente tiemblan físicamente o que se asustan, no. Esto tiene un trasfondo más espiritual y es aquellos que más allá de oír, son hacedores, es decir, que cuando escuchan una promesa del Señor, que cuando escuchan la declaración de bendición del Padre, ya sea en la oración, ya sea por medio de los profetas, de una hermana, por medio de los hermanos de la iglesia, por medio de los pastores, más allá de que sea escuchada por nosotros, es que actuemos en pro de que se dé esa promesa, es decir, de que se cumpla esa promesa que Él declaró por medio de su palabra o por medio de cada hermano. Bueno, de tantas maneras nos puede hablar el Señor. Entonces, primero es que hay muchos a quienes Dios ya les ha hablado, ¿sí? Hay muchos a quienes Dios ya les ha declarado una palabra, una promesa, una bendición, pero que aún no se ha visto cumplida en sus vidas, ¿sí? Y esto pasa porque muchas veces solo nos quedamos en el oír
y creemos que Dios debe hacer todo. Es decir, que si Dios te dice a ti que te va a dar algo, entonces simplemente nos quedamos, nos sentamos a esperar a que llegue eso, pero no actuamos por eso. Y lo que Él nos quiere decir es, Él responde y yo respondo, ¿sí? A quienes tiemblan, es decir, a quienes hacen su voluntad, no la voluntad carnal, sino la voluntad del Padre, de acuerdo a lo que ya he hablado en cada corazón, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Porque muchas veces, aunque creemos en lo que Dios nos dice, no actuamos, ¿sí? Y cuando no actuamos, nosotros no podemos conseguir esa bendición, no podemos conseguir esa promesa y cae a tierra, cae a una tierra infértil donde no va a dar fruto porque no hicimos nada para que diera fruto. Entonces, quiero que nos preguntemos, quiero que te preguntes qué has hecho en este tiempo para trabajar en las promesas que Dios te ha dado. ¿Qué has hecho este tiempo? ¿En qué promesas has trabajado? ¿Cómo has trabajado para que se vean reales? ¿Conforme a tu voluntad o conforme a la voluntad del Padre? ¿Conforme a lo que el Padre te ha dicho o conforme a lo que tú sigues creyendo de cómo deben ser las cosas o cómo deben cumplirse sus promesas? Primero es que quiero que nos preguntemos eso, ¿sí? Segundo, que entendamos que nosotros debemos salir de las promesas emocionales, es decir, de lo que recibimos, que el Padre ya declaró sobre nosotros, pero que en muchas ocasiones se queda en el momento, ¿sí? Se queda en el sí, amén, yo sé qué va a pasar, pero mañana nos olvidamos de eso. Ni nos acordamos de qué fue lo que nos dijo Dios, ni nos acordamos de qué fue lo que Él declaró, ni nos recordamos qué fue la palabra que Él soltó para nosotros, ¿sí? Entonces debemos salir primero, ¿sí? De esas promesas que se quedan en la emoción y adentrarnos en la realidad de esas promesas. ¿Sí? En que realmente se vean y no que simplemente se queden acá, sino que se vean reales y empezar a dejar de ver con ojos terrenales y empezar a ver con sus ojos esa realidad que Él tiene para nosotros para poder actuar y conseguirlas. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo podemos nosotros hacer eso? Y yo le hablaba al Señor, lo primero que me decía es que siempre tienen miedo. Yo suelto una palabra y tienen miedo. Y el miedo no deja que puedan avanzar. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es esto. Quiero que citemos Isaías 41, el versículo 10, que dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este es un pasaje muy tremendo y yo sé que es un pasaje de fortaleza grandísimo, ¿sí? Cuando nosotros lo podemos entender. ¿Y cómo lo entendemos? Primero tenemos que saber que esto que nos dice el Señor acá, Él nos dice, yo te sostendré, no temas, no desmayes, porque yo estaré contigo, yo te ayudaré. Lo primero que tenemos que saber es que no nos lo está diciendo cualquier persona, ¿sí? No nos lo está diciendo alguien que vaya a incumplir las promesas, como nosotros muchas veces decimos cosas que en realidad no hacemos, no cumplimos. Y creemos que Dios es igual, pero no. Tenemos que entender que cuando Él nos dice esto, no lo está diciendo cualquier humano, sino que lo está diciendo el dueño de todas las cosas, como lo leíamos en Isaías 66, el dueño de todo, el que creó todo con sus manos, ¿sí? El que tiene la potestad de todas las cosas en la tierra y fuera de la tierra, ¿sí? Entonces, eso es lo primero, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a hacer realidad esa palabra en nuestra vida, a no temer, a dejar ese miedo, nosotros
dejamos el pasado que nos trae ese temor del futuro, ¿sí? Porque muchas veces el miedo es del pasado, de eso que vivimos antes, de eso por lo que tuvimos que pasar, tal vez porque no estábamos alineados con el Señor, porque no habíamos conocido su amor y nos pasaron tal vez muchas cosas, declararon muchas cosas en contra de nuestra vida y nos quedamos con eso, aun cuando recibimos a Cristo, aun cuando automáticamente pasamos a ser sus hijos, al arrepentirnos realmente, seguimos viviendo en ese temor del pasado, ¿sí? En ese temor donde la gente nos decía cosas que iban a ser en contra de nuestra vida, situaciones. Y ese temor se vuelve parte del presente. Y cuando ese temor se vuelve parte del presente, es muy difícil, es imposible que podamos ver, ¿sí?, las promesas de Dios. Es imposible que podamos tener esa fe para actuar en pro de esas promesas que Él ya tiene para nosotros, ¿sí? Entonces, lo primero que entendamos que el pasado y pensar en ese pasado que teníamos antes sin Cristo, antes sin su amor, sin su verdad, lo único que nos trae es miedo hacia el futuro. Cuando nosotros dejamos ese pasado atrás, nosotros empezamos a establecer la fe que el Padre desea en cada uno, ¿sí? Y cuando realmente establecemos esa fe, nosotros nos llenamos de la armadura de Cristo para, independientemente de cómo se vea el panorama, actuar por fe. Y ahí sí, actuar y decir sí y amén, porque con Él es así, diciendo y actuando conforme a su voluntad para poder ver sus promesas. Entonces, quiero que esa palabra también la puedan tomar los papás, ¿sí? Y las mamás, claramente. Y quiero que si usted tiene hijos, usted pueda tomar esa palabra y pueda seguir creyendo en lo que Dios ya dijo para sus hijos, en lo que Él ya decretó para tus hijos, ¿sí? Si nosotros permanecemos en eso, podemos ver realmente las promesas de Dios cumplidas, el fruto en ellos, ¿sí? Pero no podemos perder esa fe, ¿sí? Porque aunque el panorama se vea oscuro, aunque veamos muchas cosas en la vida de nuestros hijos, si Dios a ti ya te habló sobre lo que iban a ser tus hijos y es conforme realmente a la voluntad de Dios, no a tu voluntad, hay que permanecer, orar, no rendirnos, independientemente de lo que digan unos, de lo que digan otros, aún de las actitudes que veamos en nuestros hijos, que podamos tener un corazón de amor en el que podamos creer realmente que Dios tiene un propósito y que de ese propósito tus hijos no van a poder huir, porque Él ya lo estableció. Cuando permanecemos en ese clamor, vamos a ver esa palabra cumplida. De lo contrario, no va a pasar absolutamente nada. Y no va a ser en el tiempo tuyo ni en el tiempo mío, va a ser en el tiempo perfecto de Dios. Bueno, también cuando entramos en el reino de Cristo, en el reino del Padre, nosotros debemos trabajar porque las promesas que Él ya estableció sean así, que es lo que hablábamos anteriormente. Tenemos que seguir creyendo en lo que Él ya dijo, ¿sí? Y soltar lo que tal vez creíamos que iba a ser nuestra vida, lo que tal vez nuestros papás habían declarado que muchas veces era en contra de lo que realmente Dios quería, incluso personas que nos hayan lanzado cosas que no estaban conforme a lo que Cristo deseaba y a lo que Dios desea para cada uno, dejar de creer en esto y empezar a creer en lo que Él te habló. Y creer no solamente sentarnos y decir sí, no, es actuar, es movernos por fe, es tener esa convicción para poder actuar. Y de esta manera nosotros vamos a ver esas promesas realmente hechas sobre nuestra vida, ¿sí? Eso es un punto primordial, creer con sinceridad, actuar. Ya no
como nosotros, no en la carnalidad, sino como Dios te dice que actúes, no como tal vez la sociedad te lo exige o tal vez como tu familia te lo dijo, no, conforme a lo que Dios ya te habló a ti. Así es como debes actuar realmente para que tú puedas ver las promesas del Padre cumplidas en tu vida y en tus generaciones. Trabajar incansablemente por esto. Y cuando nosotros hacemos esto, podemos ver realmente las promesas de Dios. Y cuando nosotros vemos las promesas de Dios establecidas en nuestra vida, no solamente es de satisfacción para nosotros, ¿sí? Porque nuestro placer también debe ser, nuestro mayor placer debe ser agradarle a Él y cumplirle a Él, cumplir lo que Él ya nos ha dicho que hagamos. Pero más allá de esto, no solamente nos trae gozo a nosotros, sino que glorifica al Padre, porque cuando llega tu bendición, cuando llega tu promesa, tú no eres el único que la ven las personas a tu alrededor. Y tú, cuando recibes tu promesa, empiezas a transformar todo lo que hay a tu alrededor, empiezas a transformar las personas que ven lo que Dios ha hecho en ti, como Dios ha prosperado todas las áreas de tu vida, y empieza a ver esa transformación. Y eso es lo más importante, que glorifique a Dios. No solamente que sea un gozo para nosotros recibir esas promesas o recibir esas bendiciones, sino que sea una glorificación para Él, ¿sí? Que sea de glorificación para el Padre y que de esta manera nosotros podamos seguir siendo parte de esa transformación. Entonces, deseo que esta palabra haya podido llegar realmente a cada corazón, que haya podido ser entendida y que asimismo el Señor siga revelándote a ti qué debes continuar haciendo para que sus promesas se vean cumplidas en tu vida y asimismo tú puedas dejar una generación que viva de esas promesas, pero que viva realmente en esa realidad, ¿sí? En esas promesas que son tangibles en el Señor. Entonces, muchas gracias, hermano, por haber estado en este tiempo. Yo envío bendición para tu vida, envío bendición para tu casa y declaro que esta palabra no caerá a tierra, sino que será recibida en los corazones humildes, en los corazones que saben que deben poner en práctica esto para poder ver las promesas de Dios. Les bendigo y declaro que nada ni nadie podrá apartarlos de la perfecta voluntad de Cristo sobre sus vidas. Un abrazo y bendiciones.